Niños, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para dar comienzo a una clase más de nuestra escuela dominical. Amén. Espero que estén listos, que estén preparados con su Biblia, porque vamos a comenzar con una oración primeramente. Inclinen su rostro, cierren sus ojitos y vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre, porque una vez más tú nos permites, Señor, impartir esta clase a los niños. Yo te pido que tú nos des, Señor, sabiduría, Padre, para poder explicarla. Y también te pido, Dios mío, que tú dispongas, Señor, el corazón de los niños, mi Dios, y de aquellos que escuchen esta clase, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a explicar tu palabra, Señor, de una manera clara, sencilla, para que ellos puedan entender, mi Dios, y que a través de esto, Señor, también yo pueda aprender, mi Dios, de la manera, Señor, que cómo agradarte, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te pido también que tú bendigas a cada uno de los niños, Señor, a cada uno de sus padres, Dios mío, cada uno de sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora si buscan en sus Biblias, el texto de hoy va a ser en Lucas capítulo 17 y vamos a leer del verso 11 al 19. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a leer porque el tema de hoy es una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud. Amén. Y el texto, ahí tienen la cita, así que vamos a leer. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, acabamos de leer la historia de 10 personas que estaban leprosos y que el Señor Jesús sanó. Amén. Bueno, para comenzar, yo quiero que entendamos qué es gratitud. Como dice el texto, el tema de hoy, amén. ¿Qué es gratitud? Bueno, gratitud puede ser también agradecimiento. Podemos entender por agradecimiento, y es lo que nosotros sentimos hacia una persona que nos ha hecho algún favor o que nos ha ayudado en algo. Nosotros nos sentimos agradecidos, tenemos gratitud hacia esa persona. Amén. En este caso, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento tiene que ser primeramente siempre a Dios, a nuestro Creador y a su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la gratitud no es para que nosotros paguemos por ese favor, sino la gratitud es demostrar con afecto y con una actitud amable a aquellos que nos han hecho bien. Amén. La palabra gracias o gratitud, la palabra gracias se deriva de ahí. Y gracias, aunque es una palabra muy pequeña, ¿sí? Es una palabra pequeña de apenas 6 letras, pero tiene un gran significado. Por eso nosotros siempre tenemos que dar gracias,
primeramente darle gracias a Dios y también tenemos que darle gracias a aquellas personas que nos han hecho un bien, que nos han hecho un favor o que nos han ayudado en alguna situación. Amén. Bueno, la voluntad de Dios, primeramente quiero que aprendamos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Y esto no lo digo solamente yo, esto lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí nosotros aprendemos que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que la voluntad de Dios es que nosotros siempre demos gracias. Amén. Eso a Dios le agrada, que nosotros seamos agradecidos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces decir gracias es muy común. Todos decimos gracias, sí, gracias o muchas gracias, pero lo lindo de todo esto es que cuando nosotros digamos esa palabra sea algo que sale desde aquí, desde el fondo de nuestro corazón, que realmente nosotros nos sintamos agradecidos. Amén, que sea un agradecimiento bien sincero. Amén. Así que nosotros tenemos que muchas razones por las que darle gracias a Dios. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros no nos imaginamos o no notamos todo lo que Dios ha hecho para nosotros y se nos olvida darle gracias. Ustedes se imaginan que un día el sol no saliera más. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el sol? Muy pocas veces nos acordamos de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha creado para nosotros, ¿verdad? Imagínense que un día el sol no saliera más y que todo esto se quedara permanentemente en oscuros, en una oscuridad total, ¿verdad? Aparte, no podríamos distinguir el día de la noche. Siempre estaría como si fuera de noche. También habría mucho frío porque el sol es el que nos da calor. ¿Verdad que el sol es bien importante? Por eso Dios lo creó. De esa manera Dios nos bendijo con el sol. Así que por todas las cosas que Dios ha creado, nosotros tenemos que dar gracias a Dios. A veces se nos olvida lo que Él ha hecho y también se nos olvida darle gracias. Pero la Biblia nos enseña a dar gracias por todo. Y esto lo podemos ver en otro texto. Aquí hay uno, pero aquí hay otro texto que la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que dar siempre gracias. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Efesios 5:20. Ahí en la Biblia, Dios a través de la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que dar gracias en todo, por todo a Dios. Amén. Así que este es otro texto y hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan a ser agradecidos, que nos enseñan a tener una actitud de gratitud. Recuerden que gratitud viene de agradecimiento. Amén. Bueno, yo quiero que ustedes se pongan a recordar, ¿verdad que cuando a alguien les regala algo, que cuando alguien les dice una palabra linda, algo lindo de cómo lucen, de cómo se ven, ¿verdad que mami o papi les recuerda qué es lo que tienen que decir? ¿Qué se dice cuando le dicen algo? ¿O qué se dice cuando les regalan algo? Muchas veces papi o mami los recuerdan que tenemos que dar las gracias. ¿Por qué? Porque entonces ustedes cuando se los recuerdan, lo primero que les viene a la mente cuando mamá o papá les dice, ¿cómo se dice? Gracias.
¿Saben por qué? Porque nosotros lo sabemos. Desde que somos bebés, desde que vamos creciendo, nuestros padres nos enseñan a decir gracias. Cuando somos muy pequeñitos, quizás no entendemos lo que esa palabra tan importante quiere decir, pero a medida que vamos creciendo, vamos dándonos cuenta que es una palabra bien importante y que nosotros la sabemos, pero que muchas veces nos los tienen que recordar porque se nos olvida. Amén. Bueno, pues eso fue exactamente lo que pasó con los 10 leprosos que nosotros acabamos de leer en la Biblia. La Biblia dice que Jesús sanó a 10 leprosos, pero dice que solo uno regresó, ¿sí? Solo uno fue el que regresó, solo una persona. ¿Ustedes saben qué es la lepra? ¿Ustedes saben por qué es un leproso? Bueno, leproso es una persona que tiene una enfermedad llamada lepra. La lepra es una enfermedad que causa heridas en todo el cuerpo, ¿sí? Y que era muy común en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra. Esa enfermedad era muy común. Muchas personas tenían esa enfermedad. ¿Y saben qué? Esa enfermedad no tenía cura, no la podían curar. Así que era una enfermedad muy, muy grave. A estas personas, cuando tenían lepra, se les decía, se les exigía que tenían que mantenerse lejos de las demás personas para que no las contagiaran y para que la enfermedad no se fuera contagiando a mucha gente. ¿Saben? Como ahora está pasando con el coronavirus, que si se juntan con una persona que está enferma, se contagian, pues así era la lepra. Era una enfermedad que también se podía contagiar y a esas personas las tenían que mantener alejadas. Pero la Biblia dice que esos 10 leprosos vieron a Jesús y le empezaron a gritar que quería que los sanara. Ellos sabían que Jesús los podía curar, aunque en ese tiempo la enfermedad no se curaba, pero ellos sabían del poder que Jesús tenía y que Jesús sí podía curarlos. Por eso le llamaban y le pedían que tuviera misericordia de ellos y que los sanara, ¿verdad? Y la Biblia dice que los sanó. Pero dice que solo uno de los 10, solo uno regresó y le dio gracias a Jesús. ¿No les parece que los 10 tenían que haber regresado, verdad? Los 10 tenían que haber regresado porque los 10 fueron sanados, pero solo uno demostró una actitud de gratitud. De los 10 que sanaron, solo uno tenía esa actitud de gratitud. Y por eso solo uno regresó y le dio gracias a Jesús. El corazón de ese samaritano estaba lleno de gozo porque lo había sanado el Señor Jesús y adoró a Dios con un corazón agradecido. Amén. Dice la Biblia en el verso 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Por qué? Porque con nuestro agradecimiento nosotros glorificamos a Dios. Amén. Con nuestro agradecimiento nosotros glorificamos a Dios. Es lo que acabo de leerles ahora. Así que cada vez que nosotros mostramos una actitud de gratitud, nosotros estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros le damos gracias por todo lo que nosotros recibimos de Él, por todo lo que Él ha creado para nosotros y le damos gracias a Dios, nosotros estamos glorificándolo, le estamos dando gracias por todo lo bueno que Él ha sido. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a decir que si nosotros que ya conocemos la palabra de Dios y sabemos que todo lo que Dios ha hecho, nosotros tenemos que ser agradecidos y también darle gracias a Dios por todo.
como ya hemos leído y como ya hemos dicho, los 10 tenían que tener esa misma actitud. Los 10 tenían que ser agradecidos. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús los había sanado. Jesús había sanado a los 10. Ya Jesús les había quitado esa enfermedad. Ya Jesús había hecho el gran milagro de quitarles esa enfermedad. Ya estaban sanos. Ya no iban a morir porque esa enfermedad los podía matar. Pero ya ellos ya estaban limpios y ya no tenían que morir. Ya no tenían que estar tristes porque así como los sacaban fuera, que no tenían que acercarse a la gente, eso los entristecía. Pero ellos ya no tenían que estar tristes. Tampoco tenían que esconderse de la gente porque ya eran limpios. Y tampoco tenían dolor. Esa enfermedad era muy dolorosa, pero ellos ya no tenían dolor, ya ellos estaban sanos. Y ahora ellos podían estar con su familia. ¿Verdad que eran muchas las cosas por las que tenían que darle gracias a Jesús? Sin embargo, solo uno tuvo esa actitud de gratitud. Y los otros 9 se les olvidó lo que Jesús había hecho con ellos. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a ser agradecidos, ya lo dijimos, ¿verdad? Nos enseña a ser agradecidos. Muchos versos en la Biblia dicen lo mismo. Y nosotros tenemos que estar agradecidos no importa qué situación nosotros estemos pasando. Ahora mismo estamos encerraditos en casa, no podemos salir a pasear, no podemos salir a trabajar, no hemos podido llegar a la iglesia, a la casita, a recibir sus clases, no pueden ver a sus amiguitos, no pudieron terminar sus clases regularmente en la escuela. Sin embargo, hay que agradecerle a Dios por eso, no importa qué situación estemos pasando, tenemos que darle gracias a Dios. Por ejemplo, si su mamá o su papá no pueden ir a trabajar, entonces ustedes pasan más tiempo con ellos, ¿verdad? Esa es una razón para poderle darle gracias a Dios. Son muchas las cosas. Aún en medio de lo que está pasando, igual tenemos alimento, tenemos un hogar, tenemos a la familia reunida. Así que no importa qué situación esté pasando, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y amarlo. Amar a Dios no importa cuál situación esté pasando. ¿Saben por qué? Porque una manera de decirle a Dios que lo amamos es dándole gracias en todo y por todo, como dice aquí, por todo. No importa la situación. Una manera de amar, de demostrarle a Dios que lo amamos es dándole gracias, es ser agradecido. Por eso, dar gracias es muy importante. Es que realmente hay mucho por qué agradecer a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios hace muchas cosas por nosotros todos los días. Así que todos los días tenemos que darle gracias. Todos los días nosotros tenemos que agradecer que nos da un hogar, que nos da una familia, que nos da amigos, que nos da ropa, que nos da alimento, que nos da calzado. Porque aunque ustedes saben, ustedes ven cuando papá o mamá compran todo eso que les acabo de mencionar, pero lo que pasa es que antes que mamá o papá vayan a comprar esas cosas, es porque ya Dios nos dio una bendición. Nos dio la bendición de poder trabajar, nos dio la bendición de poder ganar ese dinero y entonces poder comprar todas esas cosas. Amén. Así que, aunque nosotros no lo veamos, nosotros sabemos que Dios es el que suple las necesidades. Pero también hay muchas cosas que Dios nos da y que no se pueden comprar con dinero. Amén. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud y esas dos cosas no las podemos comprar con dinero, ¿verdad? Ahora mismo hay mucha gente enferma, los hospitales
están llenos de personas enfermas con ese virus que anda por ahí y por más dinero que ellos tengan, no pueden comprar ni la vida ni pueden comprar la salud. Pero nosotros le damos gracias a Dios que tenemos las dos cosas. Amén. Aparte, hay muchas otras cosas que tampoco podemos comprar con dinero. ¿Saben por qué? Porque Dios nos las da. Dios es muy bueno y nos da muchas cosas. Nosotros tenemos realmente mucho por qué tener una actitud de gratitud hacia Dios. Como decía hace rato, Dios nos da el sol, ¿verdad? Dios nos da calorcito con ese sol y también cada mañana cuando el sol sale nos deja saber que un nuevo día está comenzando y tenemos que darle gracias por eso. También nos da alegría cuando nosotros vemos. ¿Quién de ustedes conoce el mar? ¿Verdad? Yo me imagino que casi todos. ¿Verdad que les da mucha alegría ver ese mar tan grande y esas olas tan grandes? Dios hizo el mar y nosotros le tenemos que dar gracias a Dios también por eso. También nos da las flores. Acaba de comenzar la primavera y en la primavera Dios nos regala unas flores preciosas que nosotros podemos ver. Y cuando no es tiempo de primavera, en el invierno, también Él nos da la nieve. Yo sé que algunos de ustedes conocen la nieve y es preciosa también, ¿verdad? Pero también nos dio el regalo más grande que pudiera habernos dado. ¿Y saben cuál es? Es a Jesucristo. Nos dio a su Hijo Jesucristo y ese es un regalo precioso. Yo creo que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Amén. Porque a través de Él, pues nosotros hemos sido salvos. Ustedes conocen la historia de Jesús desde su nacimiento hasta que murió en la cruz y resucitó. Así que Jesús verdaderamente es un regalo muy grande de parte de Dios. Pero también Dios nos dio su palabra. A través de esta palabra nosotros aprendemos a conocerlo y a través de esta palabra nosotros aprendemos a amar a Dios. Así que otra cosa que Dios nos da es que nos da la oportunidad de ir al cielo. Sí, nos da la oportunidad de ir al cielo si nosotros obedecemos su palabra y somos fieles. Él nos da la salvación. Amén. Es muy, muy importante darle gracias a Dios por nuestra salvación. Porque recuerden que la salvación, nosotros no nos salvamos nosotros a nosotros mismos. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Así que ese regalo solo lo podemos recibir por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Así que si ustedes conocen a alguna persona que no haya recibido ese regalo, ustedes le pueden hablar de Jesús. Ustedes le pueden decir que acepte a Jesús y que también esa persona puede tener ese regalo precioso que es la salvación. Amén. Háblenle de Jesús, invítenlo a que acepte a Jesús en su corazón y también pueda tener la salvación y una vida eterna. Amén. Bueno, expresar nuestra gratitud. Expresar nuestra gratitud con nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos un buen ejemplo de que somos hijos de Dios, nosotros estamos agradando a Dios y estamos expresando esa gratitud con nuestro ejemplo. Amén. Esa es una manera de que nosotros podamos darle gracias a Dios. También es otra manera de darle gracias a Dios es testificar que Dios es bueno. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros estamos diciendo que Dios es bueno, estamos dando testimonio de que Dios es bueno. Amén. Y eso es una manera
de tener una actitud de gratitud, porque estamos siendo agradecidos y estamos dándole a otros la oportunidad de que conozcan a Dios. Amén. Así que hay otra cosa que quiero que aprendamos, bueno, que ya hemos aprendido. 3 puntos bien importantes de esta lección son, vamos a acomodar por aquí, 3 puntos bien importantes que hemos aprendido a través de esta lección son, primero, al igual que los leprosos, nosotros sabemos a quién buscar. Ellos en el momento que vieron a Jesús sabían que tenían que ir a Jesús, que tenían que buscar a Jesús. Era el único que les podía ayudar. Amén. Así que nosotros también aprendemos en esta lección, ya sabíamos, pero esta lección nos está ayudando a recordar que primero nosotros ya sabemos a quién buscar. El segundo punto bien importante es tener fe cuando busquemos a Jesús. Cuando Jesús les dijo a ellos que fueran con los sacerdotes, ellos se fueron. Y dice la Biblia, lo que leímos, recuerdan que cuando iban caminando ellos se dieron cuenta que ya estaban limpios, que habían sido sanados. Ellos fueron y obedecieron a Jesús porque tenían fe en Jesús, en que Jesús los podía limpiar. Amén. Y el tercer punto bien importante que aprendimos en esta lección es darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Gracias, dice el texto que leímos acá en Efesios, dando siempre gracias por todo a Dios. Amén. Así que esos 3 puntos son muy importantes y quizás algunos de ustedes ya lo sabían, pero esta lección nos ayuda a recordarlo. Amén. Yo les quiero hacer una pregunta y yo sé que ustedes son niños muy inteligentes y que saben que esto verdaderamente no va a pasar, pero quiero que piensen en algo, quiero que pensemos en algo y quiero que por un momento nos pongamos a pensar qué pasaría, escuchen bien, si mañana despertáramos y solamente tuviéramos las cosas por las que le dimos gracias a Dios el día de hoy. Sí, que hoy agradezcamos a Dios por lo que nosotros creamos que tenemos que darle gracias y mañana nos despertamos solo con esas cosas. Pensemos eso y nos vamos a dar cuenta, si ustedes ahora piensan por lo que le dan gracias a Dios y por todo lo que se les olvida agradecer, ¿sí? Vamos a pensar sobre esa pregunta y yo creo que nos vamos a dar cuenta porque es muy, muy importante darle gracias a Dios por todo. Amén. Yo espero que esta clase la hayan entendido. Espero que esta clase les haya gustado. Verdaderamente me gustaría saber que ustedes entendieron la clase. Amén. Y la tarea de hoy, porque no nos podemos ir sin tarea, la tarea de hoy, ustedes recuerden la clase de hoy, una actitud de gratitud. Durante las últimas 5 semanas, esta y las 4 semanas anteriores, nosotros hemos ido viendo diferentes actitudes. Por estas últimas 5 semanas hemos visto 5 actitudes. Yo espero que ustedes las recuerden. La tarea de hoy es que ustedes escriban en una hoja cada una de las clases. En una hoja en grande escriben una semana una actitud de, la segunda semana una actitud de, la tercera, la cuarta y la quinta, que es de hoy, una actitud de gratitud. Yo espero que las puedan recordar. Si no se acuerdan, pueden pedirle ayuda a sus papás. Ellos les pueden ayudar para ver
qué tanto ustedes recuerdan de las clases que hemos dado. ¿Saben por qué? Porque con esta clase nosotros vamos a cerrar las clases de las actitudes. La próxima semana todavía no sé qué vamos a aprender, pero las clases de actitudes las cerramos aquí. Fueron 5 clases. Escríbanlas en una hoja, las que recuerden, las que no pidan ayuda, y manden su foto. Amén. Como cada semana, con una sonrisa preciosa en esas caritas lindas que ustedes tienen. Amén. Nos da mucho gusto recibirlas y estaremos entonces esperando que ustedes las manden y viendo qué tanto ustedes recuerdan de las clases. Bueno, hasta aquí la clase, esa es la tarea. Ahora vamos a orar para terminar. Amén. Cierren nuevamente sus ojitos, inclinen sus rostros y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre Celestial, Señor, en esta hora, mi Dios, yo te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias, Padre, por todas las cosas, Señor, que tú has hecho para nosotros. Te doy gracias por el sol, por la luna, por las estrellas. Te doy gracias por la vida, por la salud, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los niños. Te doy gracias por sus hogares. Te doy gracias, Dios mío. Te pido que tú los bendigas, Señor, en gran manera, Dios mío. Y que pronto, mi Dios, podamos vernos y reunirnos y abrazarlos, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelos, Padre, y pon en cada uno de nosotros un corazón agradecido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, niños.